Muy buenas noches, sean muy bienvenidos a un episodio más de Bautistas Históricos. Dios te bendiga, hermano Marcos, hermano Pedro, Dios te bendiga. Bienvenidos a esta reunión. Está ingresando nuestro hermano Kifin. El Señor nos bendiga en esta reunión y sea el nombre de Dios glorificado, su palabra exaltada, su nombre exaltado. Así que vamos a comenzar, como es nuestra costumbre, orando al Señor. Padre bendito, yo quiero agradecer enormemente tu inmensa compasión, bondad y misericordia que tú has concedido a nuestras vidas de poder estar reunidos en tu nombre en este medio de comunicación, Señor, que nos has provisto. Ten misericordia, Padre Santo, y sea tu nombre muy glorificado, tu nombre exaltado, Señor, porque grandes son tus obras y tus misericordias son para siempre. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre, oh Todopoderoso Dios? Yo quiero suplicar que tengas compasión y que sea, Señor, tu presencia adornando esta reunión y que en todo y por todo tu nombre sea glorificado. Suplicamos, Señor, por nuestros hermanos, como nuestro hermano John Cobin, que él está, Dios mío, recluido. Te suplico que tengas misericordia y que fortalezca su vida y bendigas su corazón, Señor, para que esté siempre ante tu presencia dispuesto a darte gloria, adoración y testimonio de tu santa palabra. Yo te ruego que tengas misericordia y lo guardes y lo protejas, Señor, conforme a tu voluntad. Bendice a su esposa, nuestra hermana Pamela. Glorifícate en ella, Señor, y fortalécele también en todos estos tiempos de dificultad. Te ruego, Señor, por Moisés Arévalo, que estaba afectado, Señor, de esta enfermedad que ha causado tanto estrago, Señor, en nuestra sociedad. Dios mío, ten misericordia. Y también te ruego por mi papá, que está muy delicado de salud por su presión arterial, Señor. Te suplico que tengas misericordia y que obres en él tu gracia sobre su vida, Padre, conforme a tu voluntad. Y en el nombre precioso de Jesucristo, te ruego que tengas piedad y misericordia. Padre, te ruego que tú nos unas en un solo pensamiento y espíritu y que tu palabra sea exaltada en esta noche, que tu nombre sea glorificado, como siempre ha querido ser en nuestras reuniones, Señor, en Bautistas Históricos. Gracias por esta bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos concluyendo casi la última lección de nuestra serie de estudios sobre la doctrina de Dios en el programa o en la serie de estudios que hizo nuestro hermano Paul Watcher llamada El único Dios verdadero. Y estamos en la lección 14 sobre los nombres de Dios. El último nombre de Dios que vimos la semana pasada fue Jehová Jireh, y ahí tratamos en lo posible de dejar muy claro a qué realmente apunta Jehová Jireh y que no tiene nada que ver con lo que muchas personas lo utilizan. Y hoy día vamos a seguir adelante con los nombres de Dios. El próximo nombre de Dios que tiene que ver con Yahweh, porque todos estos estaban relacionados con Jehová o Yahweh. Entonces, ese, el Señor es mi bandera o estandarte, Yahweh Nisi. Entonces, este nombre fue dado por Dios, a Dios por Moisés en Éxodo 17:15, después que Dios derrotó al ejército de Amalek. En los tiempos antiguos las tropas se unían alrededor de un estandarte o bandera en preparación para la batalla. La verdad que se comunica aquí es que Dios es el estandarte para su pueblo. Cuando nos unimos alrededor de él, nuestra es la victoria seguramente. Va a ser nuestra la victoria cuando estamos dependiendo absolutamente del Dios Todopoderoso. En este caso, Moisés en Éxodo 17:15. Vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios en Éxodo 17:15, para que podamos leer. Guerra con Amalek. Aquí empieza. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Redifín.
Y Moisés dijo a Josué, escoge los varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron al monte del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos fuerzas hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Ahí está, Yahweh Nisi. Entonces, el Señor es mi bandera. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Es más o menos notable que no pocas veces Dios usó el hecho de que el ejército de Moisés o de Josué tuviera que pelear para vencer en una batalla, como también la providencia de Dios en el caso de Jericó fue y derrotó las grandes murallas de Jericó, fue Dios quien las deshizo absolutamente. Entonces, en ese aspecto, vemos cómo el actuar de Dios no siempre es de una sola forma, a veces es de distintas maneras. Entonces, en este caso fue que el ejército del Señor o quien peleaba por Israel podía vencer a su enemigo cuando Moisés alzaba las manos. Entonces, realmente no es que hubiera poder en la mano de Moisés, sinceramente no sé en qué pudiera influir el hecho de que Moisés alzara las manos y Dios daba fuerza entonces al ejército de Josué y Josué pudo vencer a Amalek con la ayuda entonces de Aarón y Hur, que sostenían las manos de Moisés uno al lado del otro. Y entonces, de esa manera pudieron vencer. Aún de todas formas, como hubiese sido, ellos estaban absolutamente dependientes del Señor. No había otra manera de que ellos pudieran entonces tener alguna oportunidad para poder vencer en todas sus batallas, sabiendo que Dios es el que nos sostiene. Entonces, hay otro nombre del Señor que significa el Señor que santifica, que en hebreo es Yahweh Kadech. Sabemos del término Kadosh por ese pasaje maravilloso donde Isaías ve el trono del Señor y los querubines le decían santo, 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 que en hebreo sería Kadosh, Kadosh, Kadosh. Entonces, el nombre aparece por primera vez en Éxodo 31:13. Éxodo, entonces, en el capítulo 31, vamos a seleccionar el capítulo y en el verso 13 dice, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad, todos vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Ahí está, que Jehová santifica a su pueblo, y eso inclusive es hasta el día de hoy. El Levítico 28 también aparece el mismo término. Levítico 28 y dice, y guardad mis estatutos y ponerlos por obra, yo Jehová que os santifico. Ahí está de nuevo Jehová Kadesh. Entonces, en el 21:8
también aparece el mismo término. Dice, le santificarás, por tanto, pues el pan de tu Dios ofrece santo será para ti, porque yo soy santo, Jehová, que os santifico. Una vez más, el mismo término. En este mismo capítulo, en el versículo 15, para que no profane su descendencia en sus pueblos, porque yo, Jehová, el que os santifico. Una vez más. Entonces, en el versículo 23 se repite, pero no se acercará tras el velo, ni se acercará al altar, por cuanto hay defecto en él, para que no profane mi santuario, porque yo, Jehová, soy el que os santifico. Nuevamente ahí está entonces el Señor santificando su pueblo. En el capítulo 22 y en el versículo 9 aparece, dice, guarden pues mi ordenanza para que no lleven pecado por ello, no sea que así mueran cuando la profanen. Yo, Jehová, que los santifico. Entonces, en el versículo 16 dice, pues les harían llevar la iniquidad del pecado, comiendo las cosas santas de ellos, porque yo, Jehová, soy el que los santifico. Una vez más. Y la última que aparece en este mismo libro es en el versículo 32. Y no profané mi santo nombre para que yo sea santificado en medio de los hijos de Israel, yo Jehová el que os santifico. Aquí tenemos varias oportunidades en donde Dios está diciendo que Él es el que santifica a su pueblo, y eso es exactamente lo que sucede con la gracia en estos tiempos. Es exactamente la misma gracia y el mismo Espíritu Santo que nos santifica hoy en día es el que santificaba a su pueblo Israel. Porque entendemos que la forma de salvación no ha cambiado desde que Dios dio la fe de Abraham. Entonces, siempre ha sido la salvación por gracia sobre aquellos que han adorado, han vivido de acuerdo a como Dios les ha dicho que vivan. Ahora, esta obra de santificación de parte de Dios tenemos que entenderla dado de que es una obra monergista, es una obra que solamente va a santificar a aquellos que son de su pueblo, porque para que sean santificados deben estar regenerados primeramente. Entonces, muchas veces hay personas que están ligados a una iglesia, pero no han sido regenerados. Y por esa razón, entonces, no hay fruto de santificación en sus vidas. Y eso es una forma de darse cuenta de cómo el Señor lo plantea y dice que por su fruto los conoceréis. Entonces, si el Señor está santificando nuestras vidas, quiere decir que hemos sido regenerados, que somos parte del cuerpo de Cristo, y esa santificación es una evidencia visible en su pueblo. No podemos separar la santificación de cómo va a vivir el creyente, cuál es su testimonio de vida. La palabra santificar del hebreo kadash, entonces significa separar a algo o a alguien de su uso común y consagrarlo o dedicarlo a un propósito especial. El nombre Jehová Kadesh entonces comunica muchas veces muchas verdades maravillosas al pueblo de Dios. Dios nos ha separado del resto de los pueblos de la tierra, nos ha consagrado para su servicio. Él está obrando para conformarnos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y eso entonces ha sido desde que Dios ha tenido uso de su pueblo para su gloria. Dios lo escogió. Dios entonces lo apartó de Egipto y lo hizo un pueblo distinto de todos los pueblos a su alrededor, tal como se lo pidió Moisés. Entonces le dijo el Señor, apártanos y santifícanos, y para que no seamos como los demás pueblos. Y exactamente eso era lo que Dios quería hacer con sus vidas. Y de la misma manera hoy, de la misma manera hoy, la gracia de Dios, abundante y rica en misericordia,
va a obrar en cada creyente que ha sido regenerado una santificación en donde la imagen de Jesucristo sea formada en cada creyente. Eso es una realidad hasta el día de hoy. O sea, el Señor que santifica sigue siendo el de ayer, el de hoy y por los siglos. No ha cambiado en absolutamente nada esa situación. Entonces, ese nombre de Dios, Jehová, soy el que los santifico. Entonces, ahí tenemos que tener en cuenta que no tan solamente hoy, sino que siempre, desde que Dios tiene su pueblo, es Él quien los santifica. Otro nombre muy conocido de nuestro Señor Dios en hebreo es Yahweh Raah, o sea, R-A-A-H, y que significa el Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor es uno de los salmos más conocidos, que es el Salmo 23, ¿cierto? Entonces, este nombre se encuentra en uno de los más conocidos llamados capítulos de toda la Escritura, el Salmo número 23. Para el pueblo de Dios, el nombre Jehová o Yahweh Raá es uno de los más estimados. Dios es el pastor de su pueblo. Él los ama, los alimenta, los guía, los guarda de sus enemigos. Entonces esto también fue dicho por nuestro Señor Jesucristo en Juan 10:11, que Él era el buen pastor y daba su vida por las ovejas. Entonces, todos estos ejemplos de el amor del pastor hacia su pueblo, de la sustento que el pastor le da a su pueblo, de la guía y de la guarda de sus enemigos, también es exactamente lo que nosotros vivimos con nuestro Señor Jesucristo. Tenemos base bíblica en Génesis 48:15 de esta verdad. Vamos al Génesis 48 y el verso 15 dice, bendijo a José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que soy hasta este día. Ahí entonces se está diciendo que Dios es su pastor. En el capítulo 49 también hay una alusión a esta relación de pastor y rebaño. Entonces, tenemos en 49:24, dice, mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron porque las manos del fuerte de Jacob, el nombre del pastor, la roca de Israel. Ahí tenemos entonces que Dios tenía esa relación de pastor con Jacob. Entonces, saltamos ahora a otro libro de la Biblia, que es el libro de Salmos. Salmos, aquí está. Entonces, en el capítulo 28, vamos a ver allí, versículo 9, dice, salva a tu pueblo y bendice a tu heredad, y pastoréales y susténtales para siempre. Ahí está entonces Dios Todopoderoso, Jehová el Señor, siendo un pastor de su pueblo. Una vez más, hablando sobre esa bendita relación. Ahora también tenemos en otro capítulo o en otro libro de la Biblia, que vendría siendo el libro de Isaías. Vamos al capítulo 40 y el versículo 11. Como pastor, apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Allí está entonces una vez más esta relación entre Dios y su pueblo como su pastor. Ezequiel también tiene algo que decirnos. Ezequiel acerca de esta verdad. Ezequiel 34 en el versículo 12 dice, más ¿cómo reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas? Así reconoceré mis ovejas y las libraré
de todos los lugares en que fueron esparcidas del día nublado y de la oscuridad. Ahí está entonces una vez más el pueblo de Dios teniendo su relación con su Dios como oveja y pastor, o pastor y oveja en este caso. Vamos a cambiar de libro y vamos a ir al libro de Miqueas. Miqueas, entonces aquí está Miqueas, en el capítulo 7 y en el versículo 14. Apacienta a tu pueblo con tu callado, el rebaño de tu heredad, que mora solo en la montaña como en la montaña en campo fértil. Busqué pasto en Basán y Galad como tiempo pasado. Aquí tenemos también donde Miqueas habla de esa relación de pastor y oveja con el Señor y su pueblo. Entonces, Juan capítulo 10, que ya lo hemos citado, y también Apocalipsis, todo el capítulo 10 de Juan habla del buen pastor, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Y en el último libro de la Biblia es el Apocalipsis, y en el capítulo 7, en el verso 17, dice, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Allí está entonces Dios siendo el que pastorea a su pueblo. El Cordero que está en medio del trono los pastoreará. Entonces, aquí tenemos una tremenda verdad maravillosa entre que el pueblo de Dios es absolutamente dependiente y sustentado de parte de Dios. Sabemos que la oveja sin pastor es una oveja que lamentablemente está a merced, aparte de ser depredada por cualquier animal que quiera hacer de ella parte de su comida. Entonces está lamentablemente perdida, sin su pastor, no tiene rebaño, y cuando la oveja está así en esas condiciones, y si llega a sobrevivir, hay algo que le va a jugar en contra, y que es el hecho de que no se le trasquile su lana. Es increíble cómo una oveja puede llegar a acumular tanta lana que esa misma lana la puede matar. Entonces, todos estos cuidados que la oveja tiene de su pastor, y la lana que se le acumula obviamente pesa, y si la oveja no se le trasquila, va a llegar el momento donde no va a poder moverse para alimentarse porque va a estar muy, muy pesada. Entonces, esta bendita relación entre Jehová y su pastor y el pueblo de Dios debe ser muy bien entendida. Básicamente, la primera pregunta que nos hace enfrentarnos en el capítulo 23 de Salmos es que si Jehová es, es nuestro pastor, ¿qué es lo que nosotros debemos ser para el Señor? Y la verdad es que debemos calificar como ovejas, y las ovejas confían absolutamente de la mano de su pastor. Entonces la oveja va a ser llevado inclusive a los valles de sombra y de muerte, pero no va a ir sola, va a ir con su pastor, y por eso, por esa razón, cobra aliento y dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Entonces es porque la oveja, lamentablemente, a pesar de todo lo doloroso que pueda ser el hecho de que pueda ir al valle de sombra y de muerte, no va a ir sola, y siempre va a ser con el propósito que Dios estime que es necesario que pase por ahí. Entonces, nuestra actitud frente a una situación tan difícil es que debemos confiar absolutamente de la mano de nuestro buen pastor. El buen pastor, en este caso nuestro Señor Jesucristo, ha dado su vida por sus ovejas. Entonces, no es posible pensar de que Él vaya a tener un despropósito para aquellos que son parte de su rebaño. Y de hecho, el Señor Jesucristo lo declaró de esta manera, diciendo que sus ovejas Él las conoce y sus ovejas conocen su voz. Y más encima
ellas han sido puestas en su mano y nadie las va a arrebatar de su mano. Entonces, eso es algo tremendamente, eh, como podríamos llamar, alentador, algo completamente que nos llena de tranquilidad saber que nuestro Señor está siendo nuestro pastor. Agradecemos a Dios por su misericordia y su bondad porque es nuestro pastor. Maravilloso forma de ilustrar el bendito nexo entre nuestro Dios y nosotros. Somos ovejas de su prado y podemos estar confiados de que Él nos va a llevar a buenos pastos y hallaremos aguas y junto a agua de reposo nos va a pastorear. Damos gracias a Dios por ello. Su misericordia es para siempre. Entonces, también tenemos otro nombre dado a Dios en las Escrituras y que se llama Yahweh Rafa o Yahweh Rafa, o sea, también con H final, R-A-F-A-H. Entonces, el Señor tu sanador. En Éxodo 15:26, vamos a ir a la Biblia porque es importante tener esta idea muy clara. Éxodo capítulo 15, versículo 26. Versículo 26. Mire lo que dice la palabra de Dios. Básicamente tenemos eh, una verdad tan grande aquí, en donde la verdad es que se utiliza un versículo de Isaías 53 para aludir el hecho de que Dios es nuestro sanador y es muy común en el pueblo, sobre todo en el pueblo carismático, por un predicador llamado Gigi Ávila que hace muchos años ya partió. Entonces, este hermano hablaba de Isaías capítulo 53 y de él hablaba, decía que por cuya llaga hemos sido nosotros curados y oraba por los enfermos invocando ese versículo. Pero la verdad es que el contexto de esa verdad allí de Isaías 53 no está apuntando a la enfermedad física, sino que más bien está apuntando a la realidad de que el Señor Jesucristo llevó nuestros pecados y toda la herida que fue producto de la ira de Dios que cargó sobre él, eso evitó entonces que nosotros soportáramos toda esa justicia. La justicia de Dios cayó sobre él por causa de nuestras maldades. Pero este otro versículo de Éxodo 15 realmente apunta a nuestro sanador. Jehová es nuestro sanador. Pero es una situación completamente distinta de la que se predicaba en ese versículo, porque casi se podía ver como que Dios era casi obligado a sanar, pero aquí hay una verdad que no podemos pasar por alto. En el versículo 26 dice, y dijo, si oyeres atentamente la voz de tu Dios, e hicieres lo recto ante sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Allí tenemos esta verdad tan grande, donde el pueblo de Dios, si vive conforme a lo que Dios determina para su vida, entonces Dios dice, yo soy Jehová tu sanador. O sea, el Señor va a proteger también nuestro cuerpo de enfermedades. Esto no quiere decir que los cristianos no se enfermen, porque también entonces se pudiera pensar de que los creyentes no debieran enfermarse, no debieran morir por enfermedades, pero eso es absolutamente, no hay un versículo que pueda apoyar una idea como esa. Estamos en esta tierra y nuestro cuerpo se va a desgastar y va a llegar una edad en donde nuestro cuerpo puede fallar por cualquier razón que ya es por causa natural. Y los hijos de Dios pueden morir de muchas maneras, no tan solamente de una. Y ahí tenemos el mismo Señor Jesucristo, como murió. Todos los apóstoles murieron de manera violenta, inclusive,
Juan el Bautista, quien pudiera decir que no era un creyente y que tenía realmente comunión con Dios y murió estando en la cárcel y decapitado. Entonces, entendemos que a pesar de todas las promesas que Dios nos haya hecho en esta tierra, no estamos exentos de sufrir enfermedad, de sufrir entonces y padecer por causa de distintos tipos de males, tragedias y sus situaciones como por ellas, pero en todo y por todo tenemos a nuestro Dios. Allí es nuestro consuelo, allí está nuestra fuente de vida y salvación. Entonces, no podemos estar exentos de la situación, pero en todos vamos a tener a nuestro Dios, Yahweh Shalom. El Señor es paz. Allí está. Nuestra paz es nuestro Dios. Entonces, en el libro de jueces, capítulo 6, versículo 22, dice claramente, viendo entonces Gedeón, que era el ángel de Jehová, dijo, Señor Jehová, he visto el ángel de Jehová cara a cara. Entonces Jehová le dijo, paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta el día de hoy en Ofra de los Abierseritas. Ofra de los Abierseritas, sí, así es. Entonces, el nombre, el nombre se encuentra en Jueces 6, 22 al 24 y comunica uno de los más importantes aspectos de la relación que existe entre Dios y su pueblo, paz. En este pasaje, Gedeón había visto la asombrosa revelación, entonces, de Dios a través del ángel del Señor, que estaba convencido que moriría. Gedeón sabía muy bien que muy poca gente podía ver el ángel del Señor y que lo más probable, como también pensó en su momento Isaías, ay de mí, muerto soy porque mis ojos han visto al Santo de Israel. Había temor de Dios delante de sus ojos. Tal temor es común cuando el hombre pecador tiene un encuentro con un Dios santo. Eso es lo que hemos venido estudiando y ya terminamos de estudiar acerca del temor de Jehová o el temor de Dios en el estudio del hermano Albert Martin. Entonces, este temor cayó sobre Gedeón y pensó que iba a morir. Entonces, en el caso de Gedeón y del pueblo de Dios, la gracia de Dios transformó su terror en paz. Esa verdad se encuentra en su más grande cumplimiento en el Señor Jesucristo, quien es nuestra paz. También está esto en Efesios 2:14. Allí tenemos esa gran verdad. Dios es nuestra paz. Entonces, el Señor está aquí presente. Yahweh Sama, así es en hebreo. El nombre se encuentra en Ezequiel 48:35, donde Dios promete su presencia en la completa restauración de su pueblo en los últimos días. La presencia de Dios siempre ha sido una bendición muy especial para el pueblo de Dios. Adán caminó con Dios en Edén antes de su caída y juicio. Génesis 3:8. En Éxodo 33, 12, 16, Moisés pidió que la presencia de Dios acompañara a Israel en su peregrinaje en el desierto. En Primera de Reyes 8, 10, 11, Dios bendijo a su pueblo por medio de llenar el templo con su presencia. En el Nuevo Testamento, la presencia de Dios fue cumplida de una manera perfecta en la persona de Jesucristo. En él, Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, según Juan 1 y también el versículo 1 y 14. En la iglesia de Dios, Dios no solamente mora con su pueblo, sino en su pueblo por medio del Espíritu Santo. Juan 14:17. En la consumación de todo, Dios morará con su pueblo en el cielo nuevo y en la tierra nueva, en Apocalipsis 21, del 1 al 3. Entonces, esto de la presencia de Dios es algo que realmente siempre ha sido cautivante y en muchas oportunidades podemos darnos cuenta, por ejemplo, que es muy común
sobre todo los servicios o reuniones de hermanos carismáticos donde se habla mucho de la presencia de Dios. A pesar de ello, que nosotros no tenemos la misma forma de entender la presencia de Dios, entendemos que también en reuniones no carismáticas puede percibirse la presencia de Dios, sobre todo cuando la palabra de Dios es expuesta de manera inspirada por parte del predicador, que puede llegar a hacer temblar el corazón de los hombres y puede llegar a hacer reaccionar de tal manera que los hombres se vuelvan a Dios y encuentren perdón por medio del arrepentimiento de sus pecados. Entonces podemos ver claramente cómo la presencia de Dios compunge a las personas, hace que puedan convencerse de pecado, de justicia, de juicio y también de recibir el perdón de Dios. Entonces, esa presencia de Dios no va a causar quizás en nosotros las mismas reacciones que puede causar en un servicio de carácter carismático, pero sí va a causar el hecho de que naturalmente el hecho de encontrarse con un Dios santo, vamos a caer rendidos delante de su presencia y de tal manera que vamos a vernos en la hermosura de su santidad. Y eso va a causar en nosotros lo que Pedro dijo en su momento: apártate de mí, Señor, que yo soy un hombre pecador. Se convenció de sus pecados al ver que Jesucristo es el Dios Santo. Entonces, el Espíritu Santo obra a través de su presencia. Y también esta presencia debe infundir temor de Dios delante de nuestros ojos, como nos hacía ver el estudio de nuestro hermano Albert Martin, que uno de los hombres que más vivió en esta situación de la percepción de la presencia de Dios fue el profeta Elías, que cada vez que hablaba decía: vive Jehová, en cuya presencia estoy. Ese hombre constantemente tenía esa percepción de la presencia de Dios muy cercana a él, y eso hacía entonces que hubiera temor de Dios para poder refrenar cualquier tipo de situación que pudiera ser desagradable delante de Dios. Entonces aquí está, el Señor está aquí o presente, Jehová, Yahweh o Yahweh Sama, o así por lo menos lo podemos ver a través de las Escrituras. Entonces, el Señor es nuestra justicia. En hebreo, Yahweh Tistekun, perdón, pero aquí está un poquito más complicado en la pronunciación. Es T-S-I-V-K-E-N-U, si que nu, una cosa así. Entonces, el nombre se encuentra en Jeremías, ahí aparece la escritura 23, 5 y 6. En este texto, Dios promete que el Mesías salvaría a su pueblo y reinaría sobre ellos con perfecta justicia. Esta profecía se encuentra su cumplimiento perfecto en la persona de Jesucristo. A través de su vida y sacrificio, Él ha justificado a su pueblo y reina sobre ellos con perfecta justicia. Nuestra justicia no proviene de nosotros mismos, sino del Señor Jesucristo. Él es nuestra justicia. Entonces, esta es una verdad muy profunda. ¿Por qué? Porque no tan solamente la muerte de Jesucristo es importante para nuestra salvación, es su vida perfecta que hace posible entonces que su muerte sea perfecta y que Dios confirmara todo esto resucitándole de entre los muertos. Ahora, esa justicia bendita que hizo nuestro Señor Jesucristo mientras vivió en el escenario de esta vida, entonces permite, porque Él hizo una sustitución, tomó nuestro lugar, entonces todos nuestros pecados le son imputados al Señor Jesucristo por medio de la doctrina de la justificación, pero a su vez también esa justicia nos es imputada a nosotros cuando nosotros no hemos hecho nada como para poder participar de esa justicia. Entonces, ese es un acto judicial unilateral de parte de Dios
aplicado a todo creyente regenerado y que el Señor haya recogido para su gloria. Entonces, es aplicado esta justificación por la cual entonces tenemos la esperanza de poder vivir para Dios conforme como lo hizo el Señor Jesús. Esa es nuestra meta final. Y la justicia de la cual habla en la persona de Jesucristo vino a nosotros a traernos esa tremenda bendición de tenerle a Él como nuestra justicia, de aferrarnos a su justicia, porque sabemos que nosotros como seres humanos vamos en un momento a fallar, porque nuestra naturaleza o nuestra debilidad o nuestro ímpetu de ser humano muchas veces imperfecto hace que en muchas formas podamos equivocarnos y lamentablemente no es poco frecuente esa situación, pero aferrándonos a la justicia de nuestro Señor Jesucristo, tenemos paz para con nuestro Dios, ciertamente. Entonces, este acto maravilloso de la justicia de Dios es para que nosotros glorifiquemos al Dios de la gloria y vivamos para la alabanza de la gloria de su gracia. Entonces, agradándole al Señor en todo cuanto esté de nuestra parte. Por eso que el Señor Jesucristo habló de amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón y con toda la fuerza de nuestro ser. Nuestra justicia debiera entonces, que es nuestro Señor Jesucristo, debiera entonces producir en nosotros completamente una rendición y una adoración a su nombre por la obra que hizo en favor de nosotros. Y podemos glorificarle viviendo de acuerdo con lo que Él nos ha establecido para nosotros, ser de acuerdo conforme al carácter de nuestro Señor Jesucristo. Ahí tenemos el Señor, nuestra justicia. Ahora, los nombres, títulos y metáforas divinos. Entonces tenemos aquí varios. En lo siguiente consideraremos los diversos nombres y títulos y metáforas que se emplean en las escrituras con respecto a Dios. Cada nombre nos dará más entendimiento acerca de la persona y de la obra de Dios. No hay ejercicios, no hay preguntas en esta parte del estudio. Hemos estado solamente entregando conocimiento, no hemos estado reflexionando mucho. Entonces, pero sí que es importante tener esta realidad de los nombres de Dios en favor de su pueblo, de sus títulos y de su obra. Entonces tenemos Dios de los dioses en Deuteronomio 17, 10, 17 y Salmo 136, versículo 2, Daniel 2, 47 y también 11, 36. Se le nombra a Dios, Dios de los dioses. Sabemos que nuestro Dios es el único Dios verdadero, pero en caso de que a alguien se le ocurra pensar de que su Dios tiene alguna validez fuera del nuestro, entonces a Dios se le nombra Dios de los dioses. Los dioses son en plural y con minúscula, y dioses con mayúscula. ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay entre nuestro Dios y los demás dioses? Eso es una pregunta importante que nosotros tenemos que siempre saber la respuesta. Nuestro Dios está vivo, todos los demás dioses no existen. Hay un solo Dios único y verdadero, creador absolutamente de todo lo que existe. Y ese es nuestro Dios, el único Dios verdadero, quien fue absolutamente revelado a través de la persona de Jesucristo, quien es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen del Dios invisible. Entonces ahí tenemos a Jesucristo, igual en majestad, sustancia, porque eso es muy importante decir que Jesucristo tiene la misma sustancia que el Padre y que el Espíritu Santo. Entonces, nuestro Dios es Dios de los dioses. Dios de gloria tenemos en el Salmo 29, versículo 3 y Hechos 7, 2. Ahí es nombrado ese nombre, Dios de gloria. Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Josué 2, 11. ¿Quién pudiera negar que Dios es Dios también aquí en la tierra? Hay mucha gente que piensa que el príncipe de este mundo gobierna este mundo.
posiblemente sea el príncipe de este mundo, pero nuestro Dios es el creador de todas las cosas que existen. Entonces, la autoridad de nuestro Dios es absolutamente suprema. No hay otra soberanía sobre la soberanía del Dios Altísimo. No hay nada que suceda que no esté bajo el absoluto control de nuestro Dios. Entonces, nuestro Dios es arriba en los cielos y también abajo en la tierra. El Dios invisible, Colosenses 1:15, ahí tenemos la imagen del Dios invisible, nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque a Dios nadie le ha visto, según las mismas escrituras. Nadie le ha visto jamás, así dice la Biblia. Entonces, todos los que en un momento pudieron aparecer en el Antiguo Testamento, como Abraham cenando con el ángel de Jehová, y también Moisés mirando las espaldas de Dios, y así sucesivamente, algunas apariciones de Dios en el Antiguo Testamento son teofanía, o sea, de lo que nosotros entendemos las apariciones de nuestro Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. Entonces, es la única manera en que el hombre pueda ver a Dios y vivir para contarlo. Esa es la verdad. El Dios invisible. Dios bendito en 1 Timoteo 1:11. Magnifica gloria, segunda de Pedro 1:17. Majestad de los cielos, Hebreos 8:1. El terrible también tenemos ese nombre de Dios, Salmos 76:11. También tenemos 6 nombres que reflejan la eternidad de Dios. Dios es eterno. Génesis 21:33, Deuteronomio 33:27, Isaías 40:28, Romanos 16:26. Anciano de días, famoso anciano de días. Entonces el Señor Jesucristo apareciendo a Daniel en el capítulo 7, versículo 9 al 10, 13 al 14 y también el versículo 22. Tremenda aparición. Ahí Daniel cae como muerto delante del anciano de días. Yo soy. Cuando se le aparece entonces a Moisés, Dios se le aparece a Moisés y le dice, yo soy el que soy. Entonces eso está en Éxodo 13:14. Y de la misma manera, en Juan 8:56 al 58, el Señor Jesucristo dice también, yo soy. Y es tremendo, las palabras puestas en los labios del Señor Jesucristo tienen una significancia eterna, básicamente, ¿por qué? Porque es el mismo Señor que dijo a Moisés, yo soy, era el que estaba en persona en esta tierra, diciendo, yo soy. Alfa y Omega, Apocalipsis 1:8, también de capítulo 21, versículo 6, 13, y el principio y el fin, Apocalipsis 21:6, el principio y el primero y el postrero, Isaías 41:4, 44:6 y Apocalipsis 22:13. Hay muchos más, hermanos, sobre los nombres de Dios, también nombres que reflejan santidad y justicia. Hay nombres que reflejan poder y soberanía de Dios. Ahí hay 29 nombres. Nombres que reflejan el juicio y la ira de Dios. 7 nombres más. Nombres que reflejan la relación de Dios con su pueblo. El único Dios y creador de su pueblo. Si gustan, yo puedo convidar estos nombres para que ustedes los estudien más conscientemente con la Biblia en sus manos y se puedan dar cuenta de cuántos nombres Dios tiene en su palabra para dirigirse hacia sí mismo. Y cada uno de estos reflejan algo más del carácter de Dios. Creo que sería un poquito agotador decirlos todos, pero si Dios lo permite, vamos a estar entonces convidándolo a través de nuestro canal de WhatsApp. Y así que Dios te bendiga, hermano Pedro. Está muy interesado en recibir este material, pero no te preocupes, yo lo voy a estar compartiendo sobre los nombres del Señor, porque cada nombre tiene inclusive una base bíblica y a veces más de un versículo en donde ustedes pueden darse cuenta el contexto en donde es usado, en la forma que es usado y para la gloria de su nombre. Entonces, hemos llegado hasta el final de este capítulo, de esta lección número 14 sobre los nombres de Dios. Y
también coincide con el término de esta serie llamada El único Dios verdadero, que nos ha tenido casi el año o a lo mejor un poco más, no me recuerdo bien, de cuando comenzamos a poder exponer al único Dios verdadero a través de Bautistas Históricos. Y hemos viajado a través del carácter de Dios. Para mí, como siempre, ha sido una tremenda bendición el recordar, en volver a exponer, el poder tener nuevamente los distintos aspectos del carácter de Dios que hacen más patente la gloria y la majestad de su nombre, y también alimentar a través del conocimiento de su carácter el temor que nosotros le debemos a Dios, el temor de Dios, porque para mí también ha sido muy impactante ese estudio bíblico acerca del temor de Dios. Bien, damos gracias a Dios por su misericordia. No sé si acaso quieren compartir alguna impresión de lo que ha sido el único Dios verdadero para cada uno de ustedes. Si Dios lo permite, vamos a estar comenzando un nuevo estudio, pero ahora fijándonos en la posición del hombre delante de Dios, y vamos a hablar de la doctrina del hombre antes de abordar entendiendo nuestra salvación. Y posteriormente, si logramos terminar toda esta serie de estudios, abordaremos un tema maravilloso que se llama Descubriendo el Evangelio, el precioso Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Toda esta serie de estudios están hechos por el mismo autor, el hermano Paul Washer. Así que, si Dios lo permite, vamos a ir avanzando para poder tener una situación de mayor claridad, para poder abordar luego aquello que realmente puede llevarnos mucho tiempo, que va a ser el descubriendo el bendito Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que quiero darle la oportunidad, si acaso quieren comentar alguna impresión, alguna situación donde ustedes hayan sido enriquecidos en su fe al conocer un poco más del carácter de Dios. Dios les bendiga. Hermano Pedro, te escuchamos. Muchas gracias, hermano Valentín. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, hermano Valentín, por la clase de los nombres de Dios. Ha sido realmente una clase muy enriquecedora, porque tenemos la oportunidad de recordar los diversos nombres que tiene nuestro Dios Todopoderoso y fiel, a quien todos amamos y todos nosotros y le servimos para siempre. Al menos ese es nuestro propósito. Así es que, hermano, es un gusto escucharle, y gracias por esta serie de clases que termina. Y con gusto vamos a estar escuchando la otra serie. Amén. Amén, porque la verdad es que no te imaginas todo lo que a mi vida bendijo cada una de estas series de estudios, y de qué forma pudieron modificar muchas cosas que lamentablemente no estaban bien entendidas, y a la luz de la palabra realmente uno se sorprende de cómo es que realmente la escritura te moldea la fe, de tal manera entonces en que tú tienes cada vez mayor confianza en el Dios de la gracia y en la gracia de nuestro Dios. Es algo maravilloso. Sinceramente, este estudio del único Dios verdadero, este es como la cuarta vez que lo exponemos, y siempre, siempre para mí ha sido enriquecedor. No puedo decir que me los he aprendido todos, no puedo decir que lo sé todo de Dios, porque obviamente hay mucho más que estudiar, y, pero sí que ha sido realmente impactante el poder entender que siempre, y donde el Señor quiera que me lleve, si me lleva a otro lugar, a otro conjunto de personas, de poder alcanzar a alguien, de poder enseñar de nuevamente desde cero algo, es lo primero que voy a estar enseñando donde el Señor me lleve,
el único Dios verdadero, porque creo que es la forma de poder nivelar el conocimiento teológico para partir de una muy buena base y poder entonces empezar a construir nuestra fe en la palabra de Dios, basado en lo que nosotros conocemos como nuestra fe histórica bautista, y por eso que nuestro grupo se llama así, Bautistas Históricos. Así que vamos a orar al Señor. Hermana Pamela, ¿está con su micrófono bueno hoy día o no? Porque para que pueda también compartirnos alguna de su impresión acerca de lo que fue esta serie de estudios del único Dios verdadero. Si no nos puede hablar, entonces a veces nos escribe. Y si no, vamos a orar dando gracias a Dios. Bien, vamos a orar entonces para dar término a esta clase. Que Dios les bendiga grandemente. Damos gracias a Dios. Padre, agradecemos enormemente tu bondad y tu inmensa misericordia, por el cuanto tú has tenido compasión de nosotros y has tenido misericordia, Señor, y nos has mostrado algo más de tu carácter bendito. Oh Señor Dios Todopoderoso, que podamos guardar en nuestra conciencia, en nuestro corazón, en nuestra mente, y tener presente siempre todos los aspectos de tu carácter, no tan solamente uno, y dar énfasis solamente a uno, sino que considerarlo siempre en un conjunto de las maravillas de tu personalidad, las maravillas de tu carácter, Señor, que están envueltas todas en la más preciosa, que creo yo que siempre va a adornar todos los demás aspectos, que es la santidad. Bendito seas por siempre, para siempre y por toda la eternidad. Permítenos, Señor, poder estar cada vez más fascinados contigo y poder abrazar más fuertemente nuestra fe en este único Dios verdadero, teniendo en cuenta siempre que nuestro Dios verdadero no es como aquel que lamentablemente hoy en día se piensa de ti. Oh Padre Santo, cuán grande y majestuosas son tus obras y cuán débil y pequeño muchas veces los púlpitos de hoy en día te presentan. Casi un Dios que se debe tener lástima de él, porque está a merced de los designios y los deseos de los hombres. Oh Dios mío, cuán lejos de la verdad están. No honran tu nombre, no glorifican tu palabra. Ten misericordia y danos esa bendita capacidad de siempre estar transmitiendo la verdad de tu carácter, de nunca esconderte, Señor, a través de nuestras enseñanzas en Bautistas Históricos. Siempre dar a conocer quién eres tú, qué poderoso eres, qué absolutamente, majestuosamente soberano y eterno, Dios eterno, sublime y maravilloso. Damos gracias en el nombre de Jesucristo por esta bendición de conocerte y de tenerte en medio nuestro. Gracias, Señor. Muchas gracias. Amén. Bien, que Dios les bendiga y nos vemos, si Dios lo permite, el día domingo a las 4:30. Vamos a estar con un capítulo más de lo que estamos estudiando, a Satanás. Lamentablemente, claro, no es una situación donde queramos exaltarle, sino que más bien conocer a nuestro enemigo, al enemigo de nuestras almas, y de cómo él también tiene su propio evangelio. Esa es la última parte, digamos, del estudio de Arthur W. Pink. Entonces, vamos a estar el día domingo, si Dios lo permite, comentando un capítulo más de ese libro de Satanás y su evangelio. Dios los bendiga, que el Señor les guarde, los esperamos cariñosamente. Muchas gracias.